Hola, hola, ¿cómo les va? Buen día, buen domingo para todos. ¿Cómo andan por ahí? ¿Qué tal este 20 de julio? ¿Cómo lo van llevando? ¿Cómo corre julio, de vacaciones, algunos que terminan, otros que comienzan, otros que están por la mitad. Así que julio siempre pasa así como un poquito más liviano. Digo, para los chicos seguramente, para la gente que tiene vacaciones. ¿Qué es ese gesto que me haces? Que es el Día del Amigo hoy. Ay, pero sí, tenés razón, Gaby. Eso yo soy como muy colgada. Eso quiere decir una paloma de la paz. Está bien, está bien. En tu idioma, yo les explico a nuestros oyentes. Gaby atraviesa las dos palmas, tipo pasó a mejor vida sobre el pecho. No, es una paloma. Sí, y me hace así con las manitos con los dedos. Yo justo el otro día vi una obra que se llama Algo tiene que salir mal, en el teatro, claro. Que el muertito, que hacía de muertito, que era un actor, cada vez que le fallaba el personaje y tenía que recuperarse, caminaba por la sala haciendo ese gesto con las manitos. No la vi, Laura. Con Angelito. No la vi. Sí, es la obra que hace algunos años atrás se llamó Como el culo. Es excelente, es muy divertida. Reinhold es uno de los principales actores y la rompe. Y esta vez, han adaptado el guión, viste que siempre hay alguna en el libro, hay alguna modificación. Hay algunos actores que coinciden con el anterior. Ahora se llama, te digo, La función que sale mal, ¿sí? Son unos actorazos todos, Diego Reinhold, Victoria Almeida, está Freddy Villarreal, perdón. Hay un montón de actores, elencazo, y justo ese gestito que me hiciste era el mismo. Bueno, pues yo te lo decía porque te mandaba como un cariño por el Día del Amigo. Feliz Día del Amigo, empecemos ahí entonces con el Día del Amigo. Yo estoy más atravesada por las vacaciones, todavía no caí en la cuenta y soy muy mala, vos sabés que nunca sé en qué día vivo. Siempre. Lo dije, pero no lo registré. El 20 de julio tiene que ver con la llegada del hombre a la luna, ¿eso sigue siendo así? Sí, dicen las versiones que se tomó ese día porque ese día las guerras se detuvieron todas. ¿Pero es simbólico? ¿Realmente el mundo se paró a mirar la luna? Por supuesto que no, porque al otro día siguieron las guerras. No, ese día se pararon todas las guerras. Dicen que fue también a instancias de un argentino, no sé cómo le creo que fue un argentino. Un odontólogo de La Plata, creo que era. Alguna vez lo hablamos acá en este programa. Bueno, abrazo a los amigos que cada uno de nosotros tenemos. Abrazo a este equipo que a lo largo de los años, tanto con Fede como con Gaby, nos hemos hecho amigos fuertes. Obvio. Porque hemos compartido un montón de historias, hemos visto crecer a nuestros hijos, hemos visto irse algunos para otro continente. Sí, claro. Hemos compartido salud y enfermedad, trabajo y ausencia de trabajo. Exacto. Hemos tenido de todo. Entramos y salimos de algunas empresas. Sí, pero acá estamos, como la cigarra. Y estamos contentos. Exacto. Así que bueno, para nosotros y para nuestros amigos del otro lado de la radio, que hay mucha gente que nos sigue siempre, para nuestros amigos personales que cada uno tendrá y que recuerda especialmente en este día y que después vienen los llamados y mensajitos dedicados especialmente. Lindo, Gaby. Hoy domingo se puede hacer un asadito del Día del Amigo, ¿no? Siempre, o una juntada. Yo este fin de semana empezó ya desde el viernes con los saludos del Día del Amigo y los festejos, así que igual es un lío salir a comer, viste que no hay que salir a comer. No es un buen plan, hay que juntarse. Es una juntada. Sí, es juntada. Vale. Bueno, Fede López Feijó, nuestro productor, preparó un programa súper interesante, como suele hacerlo siempre, con mucha dedicación y compromiso, donde hay temas que vamos a ir tocando, como el tema de la marea de plásticos, que suena muy fuerte, pero es recontragráfico, porque el 74% de la basura, de los residuos que hay en las playas de la provincia de Buenos Aires son plásticos. Wow. Y eso tiene que ver con nuestra actitud cuando vamos de veraneo a las playas argentinas. Sin dudas, algo estamos haciendo recontra mal. Beatriz Bragoni es historiadora, es doctora en historia sobre las mujeres de la Revolución. Gaby, me encanta ese título. Sí. Y el libro debe ser maravilloso, ¿no? Casi de la mano de las mujeres imprescindibles que solemos tocar nosotros, ¿no?
Por eso la vamos a tener de invitada ella también. Háblame de tu lado B y háblame de tu pluma de los imprescindibles. El secreto de James Barry. James Barry fue un médico escocés de fines del siglo XIX. De fines del siglo XVIII, no del siglo XIX. Sí. Y de la época de Napoleón, más o menos. Y no te quiero spoilear el final, pero te vas a sorprender. Bueno, perfecto. Y bueno, imprescindible, siguiendo con la línea de lo que venías hablando de nuestra invitada de hoy, ¿quién sino María Luisa Bember como exponente de la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Lo primero que me viene a la mente es Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, yo la peor de todas, ¿no? Yo la peor de todas se llamaba esa película. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Claro, y María Luisa hizo la película Yo la peor de todas en homenaje a Sor Juana de la Cruz, y recordemos Camila y de eso no se habla, etcétera, y Señora de Nadie, etcétera, etcétera. Todas, una mejor que otras. Bueno, te contamos un poco todo lo que tenemos y los temas de hoy también, con noticias que tienen que ver con la salud y con la sustentabilidad, y que te van a interesar especialmente. Bueno, entramos en la editorial, en esto que te decía de la marea de plásticos, porque de verdad que es un montón. Uno a veces lo ve, viste, de un día al otro cuando vas a la playa, a la costa nuestra, que cuando se va la gente y se vació la playa, Gaby, y vos ves que quedó ahí todo medio sucio. Muriendo. Y todo eso se lo lleva el mar, ¿viste? Si no lo levantamos, si no nos llevamos nuestra basura con nosotros, el mar, la marea sube, crece y arrastra todo. O el viento lo mete adentro también. Inevitablemente. Y aunque quede enterrado en la arena, porque, ¿viste? Yo no sé, la gente que fuma y mete el pucho en la arena, lo entierra como si así fingiera demencia, que no está. Está ahí, está en la arena enterrado y no se degrada. Durante los últimos meses del año pasado se llevó a cabo este censo provincial en toda la costa marina, en la provincia de Buenos Aires, y lo hace una red costera bonaerense, perdón. Hubo unas 400 personas, que son todas voluntarias, que caminan, recorren cerca de 300.000 kilómetros cuadrados de playa y van levantando los residuos, casi 50.000 residuos. Y de ahí, ese total, más del 74% de lo que se levantó fue plástico. Es decir, no desaparece, no se recicla, no estaban en el lugar adecuado. Estos datos se suman a la tendencia a nivel mundial, que muestran otro aumento que se ha sostenido, que es la presencia de plásticos en el ambiente marino y costero. Según la ONU, los plásticos representan al menos el 85% de los residuos marinos y se han identificado como los más nocivos y persistentes. La FAC advierte que además que los productos de plástico podrían duplicarse en las próximas décadas, alcanzando más de 1.000 millones de toneladas en 2050. Son números inalcanzables, pero son posibles, lamentablemente. Vamos camino ahí si no hacemos algo al respecto. Esa es la proyección. Es un montonazo, ¿no? De verdad que en un momento no va a haber lugar. Ya no va a alcanzar África para tirar lo que sobra. No es joda. Entre los tipos más frecuentes de los contaminantes que encontraron en la playa, en las costas bonaerenses, había muchos envoltorios plásticos de un solo uso, un 14%, había colillas de cigarrillo, un 13% en segundo lugar, y fragmentos de plástico, un 11%, bolsitas plásticas, un 8.3%, y estos residuos obviamente que no solo afectan al ambiente porque están mal tirados ahí, sino a los sectores de la pesca, del turismo, a toda la fauna marina, al ecosistema del mar, de la arena, del agua, etcétera, etcétera. Y también, volviendo sobre la fauna marina, es impresionante el impacto que tienen, porque, por ejemplo, en Argentina, casi todas las tortugas verdes tratadas por la Fundación Mundo Marino tenían plástico en su panza, en su sistema digestivo, se lo encontraron, se comieron plástico en algún momento. Y al menos 32 especies marinas del país, entre ellas mamíferos, aves, peces, invertebrados, etcétera, en algún momento también comieron plástico. O sea, estamos realmente matándolos con lo que le dejamos a mano y comen. No terminamos con el censo de dimensionar el problema, es como una muestra, ¿viste? Nada más, es una información que tiene que ver con lo que dejamos cada verano, cada vez que nos vamos en las costas argentinas. Pero me parece que es conciencia pura. Si cada uno de los que vamos a la playa, en vez de hacernos los pavotes y enterrar los puchos en la arena y tirar la bolsita, ay, se voló con el aire, se voló con el viento, bueno, no importa, ay, el plástico se rompió, quedó ahí abajo, las latitas de birra,
No, chicos, levantemos todos. Si todos levantamos todos, no ensuciamos la playa. Y de verdad que es un montón. Y de verdad que ahí sí podemos cambiar la proyección. Si no, estamos en el horno. No nos van a alcanzar los continentes para acumular basura. No nos van a alcanzar. No va a quedar agua que esté limpia. No va a quedar animal que no se haya afectado. Gaby, vos que sos médico, el otro día leí que ya se ha descubierto en algunas células humanas tan pequeñas como óvulos y espermas. Microplásticos. Sí, tal cual. Bueno, no sé qué más necesitamos. Lo que pasa es que como no se ve, parece que no existe. Viste que acá hay gente que lo que no ve no existe. Claro, finjamos demencias. Bueno, nada, por favor, todavía falta para el verano. Hay gente que a lo mejor está en la playa ahora y está buenísimo porque estamos en vacaciones. Junta las cositas que tirás, las galletitas, el paquetito de pucho, la latita, llévate todo con vos. Después depositalo en lo que es reciclable. Dale. Así hacemos que la vida sea un poquito más linda para adelante. Bienvenidos. Esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, habitualmente en Fuerza Natural, Gaby Barbagalo, nuestro médico de cabecera además, suele traer, porque le encanta investigar, una sección que saben se llama Imprescindibles y que este año le dedica especialmente a las mujeres. Y nos hemos encontrado, sobre todo a lo largo de la historia de nuestro país, mujeres que han sido enormes y que no tuvieron un lugar destacado dentro del relato de la historia porque tal vez siempre fue muy masculina. Y cada vez que Gaby nos trae a alguien, nos encanta. Por eso esta vez estamos muy contentos de presentarles un libro que se llama Las Mujeres de la Revolución, que ya el título es así como conmovedor, precisamente donde se busca recuperar la historia de esas mujeres que fueron recontra protagonistas en procesos revolucionarios en el siglo XIX, desde criollas, acomodadas hasta esclavizadas, indígenas, campesinas, mujeres, no importa la condición, pero ahí estaban en esta obra que visibiliza, le da presencia a las voces totalmente olvidadas que fueron claves en la construcción de nuestra independencia y de nuestra historia. Es un placer saludar a la autora de este libro, a Beatriz Bragoni, que es historiadora, es doctora en historia, profesora titular de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora de CONICET. Qué placer, Beatriz, gracias por atendernos hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y por esta charla. Bueno, ¿cómo fue que llegaste a decir esto hay que contarlo y ponerlo en un libro? Bueno, por varios motivos, mira. Una, porque desde hace ya varias décadas la historiografía argentina, hispanoamericana, se renovó mucho, ¿viste? En los últimos 30, 40 años. El periodo revolucionario también fue releído, repensado y reescrito. Y la historia de las mujeres también ganó mucha centralidad en la historiografía argentina y latinoamericana y mundial, ¿no? Esto es por razones obvias, por la creciente feminización de la cultura, de la educación, de la economía, de la política, ¿no? Y cultural. Y esto tenía, diríamos, había un conjunto de preguntas y también una incitación a concentrar el foco en el momento revolucionario y el protagonismo de las mujeres en el momento revolucionario. Porque nosotros contamos, por suerte, con un elenco de historiadoras e historiadores y cientistas sociales que han trabajado la historia de la familia, la historia social, la historia de las mujeres, en general en periodos siglo XIX y XX, ¿no? Pero este libro, y a raíz justamente de la mayor evidencia que habíamos obtenido en torno a las variaciones de las conductas públicas y privadas que habían tenido las mujeres en el momento de la revolución, es que dijimos, bueno, concentrémonos en el momento revolucionario y en la antigua geografía del virreinato del Río de la Plata.
Entonces, es un libro polifónico, podemos decir, porque está escrito por historiadoras y antropólogas que tienen muchísima experiencia en la historia del momento revolucionario, ya sea desde la economía, desde la sociedad, desde la política, desde la familia y desde las mujeres o la historia cultural. Beatriz, entonces, yo me pregunto de dónde estas mujeres que vos mencionás en tu libro, de dónde surgieron, siendo que no habían tenido la posibilidad de formarse, no habían tenido la posibilidad como tenemos hoy las mujeres o como tuvimos mucho tiempo después de insertarnos en los ámbitos académicos, etcétera, etcétera. ¿De dónde surgían? ¿Era algo que se transmitía? ¿Había una madre? ¿Había una mujer rebelde? ¿Había una mujer inquieta? ¿Qué perfiles encontraste vos en esa búsqueda donde...? En realidad a muchas mujeres este cambio político y lo que este cambio político trajo, que es la guerra y las guerras revolucionarias, no es que salieron a buscar la política y la participación, sino que ese momento involucró a los grupos sociales prácticamente en su totalidad, y esa discusión política y los diferentes proyectos y los costos de la guerra cruzaron a las familias completas, ¿no? Entonces es ahí donde el protagonismo femenino fluye por diferentes lados, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Entonces ahí se prestó atención en este libro que es colectivo a las mujeres campesinas, por ejemplo, cómo la revolución y la guerra había impactado en la vida cotidiana de las campesinas del interior argentino, podríamos ser Santiago del Estero, La Rioja, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí lo que justamente Judith Faberman y Roxana Boisadós ponen de relieve es la manera en que las mujeres quedaron a cargo de sus hogares, ya sea, se convirtieron en jefas de hogar a raíz de ¿qué? De la desvinculación de los maridos o de sus padres o de sus hermanos de sus casas a raíz de, o porque eran coactivamente reclutados para el ejército o lo hacían de manera voluntaria, o también porque se encargaban de labores fuera del pago, fuera de donde estaba la familia. Entonces las mujeres en esa coyuntura quedaron a cargo de sus hogares, de su prole, tuvieron que, enfrentar a las autoridades, a los mandones, como se decía, y también hicieron donativos de diferente tipo, porque conocemos, ¿no es cierto?, los donativos de las damas patricias, de Mariquita Sánchez, que había donado y había recolectado donaciones para los fusiles, ¿no es cierto?, del ejército de Belgrano, pero también hay donativos en toda la escala social. Entonces, hay capítulos, justamente de las campesinas, que muestran que cuando no tenían con qué hacer el donativo, o una vaca, o qué sé yo, algún animal o bienes, lo que ofrecían era trabajo, cosían las camisas o los uniformes de los soldados. Beatriz, ¿no? Te hago una pregunta, porque los que hemos estudiado nos formamos con la historia oficial de Mitre, ¿no? Que parecía una historia que eran todos hombres, sacando Mariquita de Thompson, Paula Albarracín y alguna que otra, Juana Arzurduy, y parece que el mundo estaba nada más que ocupado por hombres, acá al menos por estos lados. ¿Cuáles fueron tus fuentes? Porque nosotros, como decía Milva, a partir de este segmento que hacemos Mujeres Imprescindibles, nos permitió conocer la vida de mujeres como Damasita Boedo o Remedios del Valle, que no la conocíamos, realmente, y la verdad nos hemos sorprendido. Pero ¿cuáles son las fuentes para ir a buscar realmente la historia de esas mujeres casi anónimas que tiene la historia argentina? Exacto. Vos lo has dicho, Gabriel. El desafío de este libro es justamente identificar dónde están las voces de esas mujeres, claro, y las prácticas de esas mujeres, que en general, porque justamente no eran reclutadas para el ejército o no participaban de la vida pública de manera formal, porque estaba vedada la participación de las mujeres en ese momento, estamos frente a un panorama del subregistro de
de la participación femenina. Entonces hay que leer a contrapelo las fuentes. Esto es lo que quiero decir. Qué buena metáfora, leer a contrapelo. Claro, hay que leer a contrapelo. Es una expresión de un gran historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg, pero hay que leer a contrapelo las fuentes porque las mujeres están incluidas en todo ese conglomerado que se conoce como los actores subalternos, ¿no? En donde la información es muy fragmentaria, en donde aparecen sobre todo en los expedientes judiciales, ¿no? Uh-huh. Y es allí donde justamente las colegas y amigas que hemos participado de este libro son muy duchas, podemos decir, en el conocimiento de los archivos, como en el conocimiento de las colecciones documentales en donde las voces de las mujeres quedaron registradas. Así, por ejemplo, el capítulo que está dedicado a las cacicas pehuenches de Florencia Roulet justamente pone esa cuestión en el tapete. ¿De qué manera reconstruir la participación de cacicas pehuenches en los parlamentos indígenas de fines del siglo XVIII hasta el periodo inmediatamente después de la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces, ese es un problema metodológico que hay que tener mucha ductilidad y también mucha sensibilidad para poder interpretar esas fuentes y un conocimiento muy adecuado del contexto en el cual esa práctica se inscribe. Perdón, tenía silenciado el micrófono porque te estaba escuchando muy atentamente, Beatriz. ¿Hay alguna historia, recién mencionaste las caciques, pero hay alguna de las historias que tu libro contiene que especialmente te ha conmovido? Viste que seguramente todas fueron elegidas, seleccionadas, investigadas rigurosamente y todas tienen una particularidad destacable. ¿Hay alguna en particular que haya quedado en tu rinconcito del corazón más preciado? Bueno, en realidad son muchos los casos. Ajá. Pero recién se hacía hincapié en el papel de, digamos, en la silueta de Remedios del Valle, ¿no es cierto? Uh-huh. El capítulo de Magdalena Candiotti, justamente aborda 2 biografías de esclavizadas, ¿no? En donde justamente ahí se pone de relieve cómo, por una parte, ¿no? Cómo apela a la justicia para defender a su hija, para que el amo no la separe de su hija después y que no la vendiera. Y después, en el caso de Remedios del Valle, es muy interesante porque justamente ahí lo que se pone de relieve es la manera en que Remedios marcha con el ejército, ¿no es cierto?, al norte, asiste a los soldados, participa de los combates y al mismo tiempo exige ser reconocida y exige derechos en una época muy temprana, en los años 20, y es reconocida por ese mundo masculino y oficial, ¿no? Y después, justamente, cómo esa figura es rescatada del olvido y termina siendo impresa, ¿no es cierto?, junto con Belgrano, en el billete recientemente impreso. El de 10.000 pesos, precisamente. Sí, de 10.000, no tenía en la cabeza el número. ¿Viste? El de 10.000 pesos, es esa morena vestida de militar. Era 20, el de 10. No, el de 20 es Alberdi, sí. Viste que valen poco igual. Sí. Lo valiente, más allá de las anécdotas del billete y del valor de nuestros billetes, siempre decimos lo mismo, Beatriz, lo valiente de esas mujeres, lo valiente que eran, lo que habrán bancado. Sí. Lo que habrá bancado. Hay un punto de un aprendizaje que fue colectivo con todas las que escribimos el libro, que fue justamente poder documentar ese destello de participación y de politización de las mujeres, ¿no es cierto? Hay un capítulo sobre las mujeres porteñas en la ciudad de Buenos Aires, hay otro capítulo sobre las espías de Montevideo que juegan a favor de los realistas. Hay otro capítulo que justamente pone de relieve cómo las mujeres, viste, cuando los maridos eran desterradas, la mujer de Saavedra o la mujer de Dorrego iban a la justicia a reclamar para reconstruir, digamos, para preservar la cohesión familiar. Uh-huh.
Entonces están las mujeres, las carreras que padecen el destierro, la emigración y se convierten en conspiradoras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un punto que el libro ofrece la información adecuada para poder apreciar cómo ese mundo en ebullición llamó la atención de una manera muy temprana a las autoridades rioplatenses, ¿no? Y allí hay una documentación muy importante que ya en 1813 advierte sobre la amenaza que representa la politización de las mujeres, ¿no? Y ese testimonio que aparece en la Gaceta en 1813 tiene mucha coincidencia con un catecismo político que circuló en las provincias altoperuanas, en la actual Bolivia, ¿no es cierto?, cuando ya había terminado la guerra de independencia después de Ayacucho, en donde justamente ese catecismo recomienda decididamente que las mujeres deben recluirse al hogar y no deben inmiscuirse en temas políticos ni de partidos, ¿no? Entonces, el momento de la revolución es un momento de explosión en la participación y politización de todos los grupos sociales, y de las mujeres están allí incluidas, ¿no? Entonces, lo que abre justamente el libro es que ese momento de ebullición va a dar lugar a un proceso de reconducción de la obediencia de las mujeres al mundo privado, ¿no es cierto?, aunque se conviertan en las madres, aunque tengan, ¿no es cierto?, se glorifique el papel de la madre adentro de la familia, ¿no? Beatriz, tenemos que ir ya a las noticias, seguiríamos charlando con vos, porque la verdad que es un placer. Recordanos tu libro entonces, el nombre de tu libro, la editorial, y bueno, por supuesto ya está disponible, ¿no? Sí, Las Mujeres de la Revolución, está publicado por Edasa. Excelente. Gracias, Beatriz, un placer enorme poder escucharte. Gracias por atendernos en esta tarde, ¿sí? No, gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias. Placer enorme, Beatriz Bragoni, historiadora, doctora en historia. Su libro sobre las mujeres de la revolución fue la nota que tuvimos con ella, Gaby. Sí, y recordá que todas estas notas quedan registradas en YouTube, en @Fuerza Natural Radio. Nosotros vamos a las noticias. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, es tiempo del lado B del doctor Gabriel Barbagalo y así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, y como te decía, el título de hoy es así casi enigmático, ¿no? Se llama El secreto de James Barry, del doctor James Barry. James Barry fue un médico irlandés que estudió en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, pero que en 1813, cuando tenía todo listo para trasladarse a América, su amigo y mentor, el general Francisco Miranda, precursor de la nación venezolana, fue capturado por los españoles y encarcelado, donde va a fallecer a causa del tifus, y así el proyecto del doctor Barry para trasladarse al Nuevo Mundo se esfumó. Y allí comenzó su trabajo de médico cirujano del reino, como asistente de hospital y luego como asistente de cirujano, desde donde participó en la batalla de Waterloo. Luego fue a Ciudad de Cabo, en Sudáfrica, donde en 1826 realizó la primera cesárea, y de allí se trasladó a Malta, donde ayudó a contener un brote de cólera, y en 1857 emigró a Canadá, donde trabajó para mejorar la alimentación y la condición de vida de los soldados. Barry regresó a Londres en 1859 y fue dado de baja del ejército debido a una enfermedad respiratoria.
el 25 de julio de 1865, el doctor James Barry contrajo disentería y falleció en Inglaterra. Y hasta aquí el resumen de la vida del doctor James Barry. Pero el secreto mejor guardado fue develado luego de su muerte, cuando Sophia Bishop, encargada de preparar el cuerpo del eminente médico recién fallecido, descubrió que Barry era una mujer, que durante más de 50 años había vivido como hombre y 46 años de ellos como médico del ejército real. La revisión de la historia confirma que Margaret Ann Barclay, nacida en 1789 en Belfast, Irlanda, tomó el nombre de su tío fallecido, James Barry, para ser admitida en la Universidad de Edimburgo, donde se graduó de médica en 1812, para emigrar a Venezuela con su mentor, el general Francisco Miranda, y allí trabajar como médica obstetra, pero el encarcelamiento y la posterior muerte de Miranda modificaron sus intenciones y debió asumir su aspecto masculino para siempre. Y así comenzó la historia del Dr. James Barry, que adelantamos en los primeros párrafos. Margaret Ann Barclay, cuando decidió ser James Barry, no imaginó que sería para toda la vida, y así construyó una increíble vida profesional por todo el mundo. El Dr. Barry dio instrucciones para que en caso de fallecer no lo examinaran y lo enterraran con la ropa con la que muriera, pero sus deseos no fueron respetados o tal vez simplemente fueron olvidados. Por si fuera poco, grandes estrías en la piel del abdomen eran señal de que había estado embarazada de joven. Margaret, o James, murió a los 71 años, y un detalle encontrado entre sus pertenencias dio una pista de sus preferencias. Un viejo baúl con el que había viajado por el mundo fue vendido, y el nuevo propietario descubrió en el interior una serie de imágenes de revistas de moda femenina. A pesar del revuelo que provocó, fue enterrado en el cementerio de Kensal Green con el nombre de James Barry y con el mantenimiento de su rango militar. Por su parte, el avergonzado ejército británico impuso un embargo sobre todo el historial militar del Dr. James Barry durante 100 años, con la esperanza de que la historia se esfumara. Pero la historia fue demasiado fuerte para sobrevivir al paso del tiempo. Una historia de vida increíble que usted, mi querido oyente, merece conocer. Me quedé helada, querido amigo, porque no me imaginé nunca el final así, la historia de esa mujer que fue hombre toda su vida. Insisto, con la valentía de las mujeres. Hoy es un día. Hoy nuestro programa va por ahí, me parece, ¿no? Porque hiciste un imprescindible también. De manera sutil, digamos. Claro, evidentemente... pero viste que como yo cuento historias de la medicina, era un médico, médica. Me pasa que las mujeres no podían estudiar medicina en esa época. Impresionante historia. Y vivir toda una vida así. Aparentemente se cree que su embarazo fue por una violación, además. Encima, claro. De otro tío, ¿no? James Barry. Claro. Y entonces, no sé bien, creo que no lo perdió ese embarazo, pero le llegó a generar estrías y eso. Y dice que la persona, esta Sophia Bishop, que descubrió que era mujer, encontró que tenía todos los senos apretados, se los fajaba, se fajaba los senos. Y de esa manera, de alguna forma, anulan, ¿no?, el desarrollo de las mamas. Si vos ves los retratos de la época del doctor James Barry, tiene rasgos femeninos. Claro, pero una vez que se supo, podría ser tranquilamente. Bueno, historia increíble. Es un imprescindible por partida doble. Así es. Me encantó, Gaby, sí, me sorprendiste, claro que sí. ¿Viste? Absolutamente. Entramos con temas de hoy, queridos amigos. Sí, bueno, te lo anticipábamos. Esto tiene que ver con las emisiones concentradas, porque hay un análisis nuevo a nivel internacional que habla de la crisis climática y tiene un núcleo muy concentrado. Solo 10 países generan el 70% de todas las emisiones globales de dióxido de carbono, que es el principal gas responsable de lo que es el calentamiento global. El informe lo publica Forbes, son datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y muestran que no todos los países emiten dióxido de carbono de la misma forma. Algunos contaminan más por persona, otros son menos eficientes, por ejemplo, en el uso de la energía.
En 2024, China se consolidó como el principal emisor de dióxido de carbono, liberando más que los siguientes 4 países, digamos, en el orden que pusieron, ¿no?, de escala o de la lista. Y su crecimiento en la última década ha sido de 1,8% anual. Estados Unidos ocupa el segundo puesto. En los últimos 10 años, las emisiones estadounidenses descendieron a un ritmo promedio del 1 anual. Y después, Canadá y Japón usan la energía de manera más eficiente, pero aún también tienen altas emisiones por persona, lo que muestra que también enfrentan grandes desafíos ambientales. Los 10 países que más dióxido de carbono emitieron en 2024 entonces fueron China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Indonesia, Arabia Saudita, Corea del Sur y Canadá. Juntos concentraron casi el 70% de las emisiones globales, Gaby. Ahora se entiende por qué no las grandes potencias le dan poca bolilla a todo este tema, ¿no? Porque son ellos, porque son los culpables. Bueno, yo te voy a llevar por otro lado, por la sequía sin precedentes. Un informe internacional respaldado por Naciones Unidas advierte sobre una crisis hídrica de escala planetaria que se está intensificando rápidamente. El estudio, titulado Puntos Críticos de Sequía 2023-2025, fue elaborado por el Centro Nacional de Mitigación de la Sequía de Estados Unidos, la Convención de la ONU de la Lucha contra la Desertificación y la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía. Según el documento, la combinación de cambio climático de origen humano y el fenómeno del Niño se está generando sequías más frecuentes, prolongadas y extremas. En 2023 y 2024 se registraron las temperaturas más altas jamás medidas, intensificando la evaporación, reduciendo las reservas de agua y elevando el riesgo para la seguridad alimentaria y económica global. Impactos regionales alarmantes. África Oriental y Meridional, más de 90 millones de personas enfrentan hambre y desplazamientos. En Zimbabue, la cosecha de maíz cayó un 70% y en Zambia hay cortes eléctricos de hasta 21 horas. En la cuenca mediterránea, España redujo un 50% su producción de aceite de oliva. 50% de la producción de aceite de oliva, repito. Marruecos perdió el 38% de su población ovina y Turquía enfrenta el colapso de los acuíferos. En América Latina, la Amazonia sufre una sequía histórica, con muerte masiva de especies acuáticas, con más de 200 delfines de río. El canal de Panamá redujo su capacidad, afectando así al comercio mundial. En lo económico, se estima que los costos por sequía se duplicaron desde el año 2000 y podría subir otro 110% para el año 2035 si no se actúa al respecto, Milva. La verdad que son todos datos que nos conmueven muchísimo, Gaby, porque pareciera que estamos contando algo que está en el aire, pero está muy concreto y además como muy cerquita, sí, ¿no?, de todo lo que nos pasa. A ver, Milva. No sé qué tan reversible es, yo la verdad no sé. No, a ver, nosotros... De ratos creo y de ratos me desesperanzo, pero bueno, si estamos acá es porque creemos que todavía podemos parar algo. No, yo coincido, pero a ver, nosotros estamos haciendo el 4º año de este programa, y esto lo venimos generalmente charlando en los temas de hoy, más o menos desde los primeros programas, y lo vamos repitiendo una vez por mes, cada 2 meses, y como dice el informe, estamos peor. O sea... Y fíjate que los poderosos son los peores, ¿no? Como decía el informe que leíste. Sí. Y además estamos como en una corriente, todo cambia, ¿viste? Pero estamos como en una corriente medio negacionista. Entonces se hace mucho más difícil hablar de esto e instalarlo. Pero bueno, nosotros nos encargamos de seguir adelante con lo que creemos. Por lo pronto, ¿tengo una pausa o ya pego imprescindibles? No, vamos a una pausita y ya volvemos rápido. Fuerza Natural. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo, de 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Bien, y hoy más o menos en todo el programa dimos vuelta el tema del feminismo y la sororidad, ¿no? Tanto
tanto en el lado B como en nuestra entrevistada. Y ahora, bueno, un personaje, la verdad que célebre para mí, para lo que es las artes argentinas, ¿no? Hablo de María Luisa Bember, es una de nuestras mujeres imprescindibles, Mirva. Me encantó hoy tu imprescindible, Gaby, con María Luisa, y me encantó el lado B con esa historia del doctor, que no era doctor, era doctora. Sí. Fue maravilloso, maravilloso. Bueno, a ver, si no viste las películas de María Luisa Bember porque sos chica o porque sos chico, tenés que mirarlas. Nosotros crecimos con esta historia. Es un imprescindible, como dice Gaby, porque podríamos decir que fue una adelantada sin dudas a lo que es sororidad propia de nuestra última década. Ella la ejercitó o la puso en práctica mucho antes de que la palabra, creo, que existiera. Lo hizo tanto en su obra artística como en sus actividades de guionista y de cineasta. María Luisa fue una incansable luchadora por los derechos de las mujeres. Nació en el año 1922 en el seno de una familia muy tradicional argentina de origen alemán, que eran los antiguos dueños de la cervecería Quilmes, que se fundó en 1888 por su patriarca Otto Bember. Fue una mujer muy preocupada por el desarrollo de la cultura de los pueblos. Comenzó como empresaria teatral, fundando el Teatro del Globo, y sus primeros pasos en el cine los dio como guionista de los films Crónica de una señora y Triángulo de Cuatro, para después hacerse cargo de lo que fue la dirección general de las películas Momentos, Señora de Nadie, Camila, Miss Mary, Yo la peor de todas y De eso no se habla. Todas estas películas, todas estas obras en las que la protagonista manifiesta de alguna u otra forma algún tipo de rebeldía frente al machismo imperante de cada época y al poder de turno. María Luisa Bember tuvo que sobreponerse a la costumbre de la época, que no le permitían a las mujeres recibir ningún tipo de educación formal. Circunstancia que, bueno, ella se encargó de compensar con una curiosidad intelectual exacerbada. Se casó muy joven, como solía ocurrir en aquellos tiempos, tenía solo 22 años, se casó con el arquitecto Carlos Migens, tuvo 4 hijos y después se divorció. Terribles ovarios para animarse a divorciarse. Se divorció algunos años después, cuando, según ella misma, dejó en claro que dejó de ser la señora de Migens para ser la señora de nadie, como el título de una de sus obras. Fundó la Unión Feminista Argentina, fue una gran activista de este movimiento, participó en innumerables campañas en defensa de los derechos de la mujer y su obra cumbre. Camila, amamos esa película, no podés no haberla visto, anda a buscarla en los archivos. Narra la historia de un trágico amor prohibido entre una joven criada en una familia irlandesa y un sacerdote en la Argentina de Rosas. Esta película en su momento llegó a la nominación del Oscar con el film como film de lengua no inglesa, con Susupe Coraro e Imanol Arias, dos actoras. Y un papel de Héctor Alterio como el padre. Tremendo, histórico, tremendo. Bueno, histórico. María Luisa Bember es la cita imprescindible en cualquier expresión femenina. Falleció en 1995 y desde ese momento ingresó a la galería de personas notables de la cultura argentina. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Gaby, sí. Antes de irnos, porque ya está la musiquita, sí. Hace unos días atrás, hace algunas semanas atrás, hubo alguna distinción que recibió la película Camila. No recuerdo. Bueno, sí, Susupe Coraro recibió una distinción en algún lado en relación con Camila. Y en esa oportunidad contó una anécdota, porque estaba sentado Ricardo Darín en la platea, y contaron juntos una anécdota respecto de lo que le dijo Darín. él la contó en realidad y se mata de risa cuando la vio junto a Su en el cine la primera vez, ¿no? Ella era muy chica, una actriz muy incipiente, Darín ya tenía más trayectoria y eran jóvenes igual los dos. Susu le pidió que lo acompañara y dicen que terminó la película y ella lo mira y le dice, estuve muy mal, y Darín le dice, no va a funcionar esta película, olvídate.
Se reía Darín de su propio desacierto, de su poca visión de las cosas. Quedó como una anécdota linda, ¿no? Casualmente digo, ahora que la nombraste a la directora de la película, viste esas cosas que van exactamente para el otro lado. Más allá de la película, una película historia, es la época de Rosa, trabaja Mona Maris. Sí. Mona Maris, una actriz de Gardel, trabaja haciendo de la Perichona, un personaje célebre de la época. La verdad que si no la vieron, los que les gusta la historia, véanla, y el drama pasional es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte. ¿Dónde estás, Ladislao? Ladislao, estás ahí, claro. Ladislao, estás ahí. Claro, que están los dos con los ojos vendados, ¿no? Ay, me morí por ser fusilado. A tu lado, Camila, le dice él. Claro. Bueno, ya está. Qué bella pareja era, además. Claro, aparte eran los dos tremendos, había una carga sexual en esa película terrible. Para la época, ¿no? ahora lo vemos en un dibujo animado, pero ¿no? Para la época era un alto, decían los especialistas, alto erotismo. Terrible, eran los dos hermosos. Sí, eran muy lindos. Son todavía dos personas hermosas, pero verdad, en ese momento... Tremendo. Bien, nos vamos. Recordemos que Lucas Novoa es nuestro operador técnico, que está en todos los detalles, como siempre, que Federico López Feijó es nuestro productor general y también están todos los detalles, antes y después, porque él labura antes y después también del programa. La señora Milva Castellini y yo, Gabriel Barbagallo, te saludamos en este Día del Amigo y la dejo a ella, como siempre, que los despida. Menos mal que estás en todas vos, que estás en todas y te acordás absolutamente de todo. Casi. Beso grande, feliz Día del Amigo, a disfrutar de este domingo. Nos encontramos el próximo finde en Splendid, que la verdad que es un placer enorme estar acá. Gracias. Esto fue Fuerza Natural. Chau. Chau.